decir al Señor, ¿quién es? Nosotros los hijos de Dios. Saben decir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Alzad vuestras manos, batidlas y decidle que solo Él es fiel. Alzad vuestras manos, batidlas a Él y decidle que solo Él es fiel. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. Vamos a bendecir al Señor, nosotros los hijos de Dios. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia con la paz y el favor de Dios Padre, que es quien nos congrega en Cristo Jesús, esté con todos ustedes. Bienvenidos todos, hermanos, qué rico encontrarnos en esta tarde para celebrar nuestra acción de gracias al Señor, la Eucaristía, cuando celebra la Iglesia la memoria de Santa Marta. Entró Jesús en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ofrecemos nuestra acción de gracias uniéndonos a la intención de Wilfer y Erika. Wilfer Pérez, Erika Vallejo, que celebran 3 años de vida matrimonial, y también en el cumpleaños de su hija Gabriela. Nuestros proclamadores de hoy, feliz cumpleaños, Gaby, feliz aniversario. Y para celebrar dignamente estos sagrados misterios, recordemos siempre, en actitud humilde y sencilla, implorar el favor de Dios, su bendición. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Dios misericordioso y eterno, cuyo Hijo quiso hospedarse en la casa de Santa Marta, concédenos por su intercesión que, sirviendo fielmente a Cristo en nuestros hermanos, merezcamos ser recibidos por ti en la mansión del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Abramos el corazón y la mente a la palabra de Dios. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días, Moisés hizo todo conforme a lo que el Señor le había mandado. El día 1 del mes primero del segundo año fue erigida la morada. Moisés erigió la morada, colocó las basas, puso los tablones con sus travesaños y plantó las columnas, montó la tienda sobre la morada y puso la cubierta sobre la tienda, como el Señor se lo había mandado a Moisés.
Luego colocó el testimonio en el arca, sujetó los varales al arca y puso el propiciatorio encima del arca. Después trasladó el arca a la morada, puso el velo de separación para cubrir el arca del testimonio, como el Señor había mandado a Moisés. Entonces la nube cubrió la tienda del encuentro y la gloria del Señor llenó la morada. Moisés no pudo entrar en la tienda del encuentro porque la nube moraba sobre ella y la gloria del Señor llenaba la morada. Cuando la nube se alzaba de la morada, los hijos de Israel levantaban el campamento en todas las etapas, pero cuando la nube no se alzaba, ellos esperaban hasta que se alzase. De día, la nube del Señor se posaba sobre la morada, y de noche el fuego, en todas sus etapas, a la vista de toda la casa de Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué amables son tus moradas, Señor del universo. Qué amables son tus moradas, Señor del universo. Mi alma se consume y anhela los atrios del Señor. Mi corazón y mi carne se alegran por el Dios vivo. Qué amables son tus moradas, Señor de los ejércitos. Hasta el gorrión ha encontrado una casa, la golondrina un nido, donde colocar sus polluelos. Tus altares, Señor del universo, Rey mío y Dios mío. Qué amables son tus moradas, Señor de los ejércitos. Dichosos los que viven en tu casa, alabándote siempre. Dichoso el que encuentra en ti su fuerza, caminan de baluarte en baluarte. Qué amables son tus moradas, Señor de los ejércitos. Vale más un día en tus atrios que 1000 en casa, y prefiero el umbral de la casa de Dios a vivir con los malvados. Qué agradables son tus moradas, Señor de los ejércitos. Aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús al gentío: el reino de los cielos se parece también a la red que echan en el mar y recoge toda clase de peces. Cuando está llena, la arrastran a la orilla, se sientan y reúnen los buenos en cestos y los malos los tiran. Lo mismo sucederá al final de los tiempos. Saldrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los echarán al horno de fuego. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. ¿Han entendido todo esto? Ellos le respondieron: sí. Él les dijo: pues bien, un escriba que se ha hecho discípulo del reino de los cielos es como un padre de familia que va sacando de su tesoro lo nuevo y lo antiguo. Cuando Jesús acabó estas parábolas, partió de allí. Palabra del Señor. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir y cómo decirlo, lo que debo callar y lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender,
sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos, guíanos y santifícanos. Que de verdad tu palabra, Señor, es y sea lámpara en nuestros pasos. Amén, amén, amén. Bueno, qué interesante sería meternos nosotros en la historia del texto bíblico desde la lectura, incluso del libro del Éxodo. Cuando nosotros estamos llamados a compartir algo realmente grande y maravilloso en la presencia del Señor, entonces hemos dicho cuánto significa realmente entrar en la morada de Dios. Fíjense que es como lo que propone el Salmo hoy: qué amables, oh Señor, son tus moradas, qué agradables, qué deseables, tantas cosas bonitas, tantas cosas realmente maravillosas. Y en eso deberíamos centrarnos. Cuánto nos alegra a nosotros realmente llegar a la casa de Dios. Y desde el Éxodo, decía, lo podemos leer porque había una tienda del encuentro. Una tienda del encuentro, es decir, un lugar propio, apto para encontrarse. Y era encontrarse con Dios. Pues de la misma manera tendría que significar algo maravilloso para nosotros: venir al templo. Venir al templo. Y eso incluso relacionándolo con el rengloncito que nos propone la liturgia de la misa hoy con Santa Marta, porque nos dicen que Jesús entró a casa de Marta, que una mujer llamada Marta lo recibió en su casa, y esta tenía una hermana llamada María, de la que siempre hemos oído, dijo Jesús, había escogido la mejor parte. Y miren qué interesante es la liturgia. Sin embargo, nosotros celebramos a Santa Marta y no a Santa María. Aquella que escogió la mejor parte no le celebramos fiestas. A la que atendía en su casa y se preocupaba, sí le celebramos fiesta hoy. Y tendríamos que hacernos la pregunta: ¿nuestras casas, como la puerta de nuestro corazón, sí está abierta a la necesidad, a la presencia de otros? Tan rico cuando te reciben en una casa, tan rico como incluso lo expresan los judíos cuando te invitan a la mesa y te sirven con todo el cariño lo que te ofrecen, ¿sí? Que si es el arrocito con huevo muy rico, que si son las costillitas, o que si son las alitas picantes, lo que sea, pero es que es la comensalía, y eso es lo que destaca el Evangelio, y es uno de los elementos en que muchos les he insistido. Ojalá trabajáramos con Jesús. Uno nada más, uno es la comensalía, la otra es el anuncio del reino, ¿cierto? Y que sabemos que eso va acompañado de una salud, de una medicina. Y entonces, interesante, Moisés hizo todo conforme a lo que el Señor le había mandado, y entonces erigió la morada. Eso hizo, erigió la morada con sus columnas. Miren, ya hay una idea de un lugar como el templo, casa de Dios, para encontrarse con Él. Y esa pregunta hoy, cuando nos hablan de lo que se ha perdido, de lo que se ha sufrido con esto de la pandemia, también nos lo dicen: muchos templos decayeron, han perdido en sus estructuras. ¿Pero por qué? Porque no ha habido una comunidad que los llene, una comunidad que se preocupe por Él y lo mantenga en pie, erigido, como dice el texto hoy.
Por eso nosotros tendríamos que dar siempre gracias por nuestros templos y sobre todo por nuestra casa. Y que cuando la tenemos y es propia, ¡ay!, sí que con mayor razón la celebramos, y qué alegría. Y que incluso dicen tener casa no es riqueza, pero no tenerla sí puede ser la mayor pobreza. Y bueno, vamos trabajando por cosas y vamos construyendo. Eso es lo más interesante. Y para encontrarnos, y como decía al final el Salmo hoy, vale más un día en tus atrios, es decir, en el dintel de esa puerta, a la entrada de esa casa, que 1000 días por ahí divagando sin saber dónde se está, y esos que viven como el judío errante. Hoy están aquí, mañana no se sabe, ¿no? Ni el Julio Sánchez que nos mostraban a los más viejitos, como ellos se acordarán en los programas. Hoy desde aquí, mañana desde cualquier lugar del mundo. ¡Ay, Dios! Y eso, bueno, haciendo una selección que valga la pena y que sea significativa. Hoy volvemos en el Evangelio con otra parábola, con una parábola que nos invita otra vez a la paciencia, a saber esperar. Nosotros nos hacemos una idea frente a algo, frente a alguien, y ahí donde esa idea que tenemos, esa idealización, como que se mueva, no tenga la suficiente base en mí. Así debería pensarlo cada uno. ¡Qué dolor! ¡Qué angustia! Pero si tenemos la paciencia de Dios y nos damos al final de los tiempos para medir las cosas, encontraremos muchas veces el porqué de ciertas situaciones, ciertas diferencias, y nos alegraríamos en la presencia del Señor. Miren que hoy la comparación es la red, el reino de los cielos, que se parecía a un tesoro escondido, a una perla de mucho valor. Hoy es a una red, la echan al mar y recoge toda clase de peces. ¿Cuándo hacen la selección de los peces? Estando en la barca, estando todavía mar adentro. No, la selección la hacen al llegar a la orilla. ¿Cuánto tiempo se demoraron? ¿Cuánta paciencia? Cuando muchas veces nos dicen que la barca casi se hundía por la cantidad de peces. Y solo cuando están en la orilla, cuando atracaron, dice el texto, entonces reúnen los buenos en cestos y los malos los tiran. Solo al final. Y por eso la insistencia, si algo nos falta a nosotros muchas veces, es paciencia. Espera, paciencia. Acordate que el hombre, el ser humano maduro ante todo, espera. Que es un privilegio del que ha superado la ansiedad. Y en eso podríamos trabajar nosotros. Venga, miremoslo. Y luego dice, así sucederá al final de los tiempos. Saldrán los ángeles de Dios y separarán a los malos de los buenos y los echarán al horno de fuego. A mí me da un susto con eso. Pero no me da un susto pensando en el final de los tiempos, sino aquí y ahora. Aquí y ahora. ¿Por qué? Fíjense que las religiones monoteístas, las que tienen un único Dios, muchas veces pelean entre ellas. Su Dios es el único y el resto hay que acabarlo. Y yo sigo preguntándome, si fuimos invitados todos a la casa de Dios y son amables sus moradas, ¿por qué seguimos hablando de que habrá un llanto y un rechinar de dientes, como si celebráramos más a un Dios que no es ni compasivo ni misericordioso? ¿Qué significa al final esa redada? Y cómo solo al final, gracias a esa paciencia, separan lo malo de lo bueno. Y lo malo de lo bueno aquí es lo que se puede comer, lo que no se puede comer. Pero es cierto que nosotros lo pensamos de otra manera. Ay, te vas a condenar, ay, fulanito, no, es que ese ya tiene ganado el infierno. En cambio fulanito, no, se va derechito para el cielo.
Ve, ¿y vos cómo determinas eso? No, porque es buena persona, por su caridad, por lo que vive. Entonces es un santo. No, santo no es. Pues como todos los seres humanos, tendrá sus fallos. Pero se ve que está en una búsqueda, hay una tarea constante. Entonces uno que dice, ojalá, estando en esta gran redada, al final seamos de los peces que alimenten, que nutran a otros, no de los que se tiran. Y el llanto y el rechinar de dientes, ¿de quién será? De quien no se dejó cultivar y no supo ser alimento para otros, haciendo las cosas de su preferencia, no teniendo en cuenta el parecer del otro, no importándole para absolutamente nada lo que podría significar esa morada, esa casa que se pueda construir juntos, y que no es solo una casa de ladrillos, sino una casa de fraternidad. Dame tu mano, compañero, y hagamos que este sueño se haga realidad. Pero yo seré un ladrillo o seré el obrero para edificar esa casa que tengo en mis sueños. Es decir, vamos de verdad a construir juntos. Qué lindo es el texto bíblico, la verdad. Y creo que a todos se nos aplica, o porque conseguimos la casa con mucho esfuerzo, porque la tenemos, o porque la soñamos y sabemos también los esfuerzos que se están haciendo para tenerla. ¿Recuerdan el por qué? Porque muchos logran conseguirla, y tienen un palacio, pero allí no hay calor de hogar. Qué tristeza tan triste. ¿Para qué eso tan bonito? ¿Para qué eso tan suntuoso? Y no hay calor de hogar. No hay calor de hogar. Qué tristeza tan triste. Entonces nada, démonos a la tarea de tener ¿qué? Paciencia. Y de ser muy conscientes de que juntos, siendo piedras o ladrillos, siendo el alquitrán que una el cemento, construyamos realmente ese hogar, esa casa de fraternidad. Señor, esté con ustedes. Espíritu de Dios que aletea sobre este mundo, anímanos, actívanos, llénanos de vida con tu soplo, para ser puentes de unión entre orillas, lugar de encuentro en encrucijadas, árbol frondoso en la aridez, fuente de agua fresca en el desierto, sal que desabora la vida de todos, mano acogedora en los momentos de soledad, luz que rompa las sombras, brazos abiertos a la necesidad de todos, fruto sabroso para quienes sienten hambre. Espíritu de Dios que puedes renovar y recrear todo, envuélvenos con tu luz. Y para construir el reino de Dios, aliéntanos a vivir la justicia, el amor y la paz. Así sea. Y que la palabra que brevemente hemos hecho oración se haga para nosotros Eucaristía. Y que nos presentemos realmente en el altar como esa ofrenda de suave y agradable olor. Saber que vendrás. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, por este vino, de la tierra, de la vida, del trabajo, por recibirnos de la que vida de salvación.
Oremos juntos, hermanos, para que este nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Amén. Señor, al proclamar las maravillas que realizaste en Santa Marta, rogamos a tu majestad humildemente que así como aceptaste con agrado la generosidad de su caridad, aceptes de igual modo el homenaje de nuestro servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo tu Hijo amado, por el que es tu palabra hiciste todas las cosas, tú nos lo enviaste, para que hecho hombre por obra del Espíritu Santo, nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria cantando. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada como pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a los suyos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Por mi comunión espiritual, tú conmigo y yo en ti. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a los suyos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes, por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Por mi comunión espiritual, tú conmigo y yo en ti. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro obispo Ricardo, su auxiliar Mauricio, todos los pastores que cuidamos de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, Wilfer Pérez, Erika Vallejo, que en Cristo hace 3 años formaron con el sacramento del matrimonio una iglesia doméstica. Cólmale
con su descendencia, con su hija Gabriela y con Sofía, de dicha y bendición. Acuérdate también de nuestros hermanos, que durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admíteles a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, de quienes no hemos sabido ser servidores como Marta. Marta tiene un significado bien especial, entonces, ese nombre. Y así todos somos llamados a servir de verdad. Que así con María la Virgen, Madre de Dios, Madre nuestra, con San José, los apóstoles y mártires, San Eduardo Rey, Santa Marta, cuántos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna, cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación, vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que has dicho a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz, la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Vivamos fraternalmente esa paz que Cristo nos dejó. Cordero de Dios, te inmolaste por nuestros pecados, ten piedad de nosotros. Oh Cordero de Dios, te inmolaste por nuestros pecados, ten piedad de nosotros. Oh Cordero de Dios, que te inmolaste por nuestros pecados, danos la paz. Este es Jesucristo, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Creo, Señor mío Jesucristo, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento. Te adoro con todo mi corazón, deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo sacramentalmente ahora, ven al menos espiritualmente a mí, a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno a ti. No permitas que jamás me separe de tu lado, así sea. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Oración por los sacerdotes. Oh Jesús, sumo y eterno sacerdote, escucha nuestras súplicas por la santificación de tus ministros. Ellos participan de tu sacerdocio adorable. Son tus ministros y los encargados de comunicarnos los tesoros de tu redención divina. Deben ser luz del mundo
por la santidad de sus costumbres, y sal de la tierra por la integridad de sus vidas. Solo así podrán ser pescadores de almas y amigos fidelísimos de tu corazón sacerdotal. Pero viven, Señor, en medio de un mundo que los odia y persigue. Están rodeados de dificultades y su labor es a veces dura y amarga. Ten piedad de ellos. Conserva puras esas manos que tú ungiste para la digna celebración de la Santa Misa. Guarda puros esos corazones en los cuales escondiste el fuego del amor eterno. Ilumina siempre sus mentes con tu luz celestial y fortalece sus voluntades para que jamás se aparten de ti. Que en todas partes aparezcan como los hombres de Dios y todos te reconozcan en ellos, no solo por la divinidad de sus poderes, sino también por su perfección y virtud. Dales una fe viva, con una esperanza firme y una caridad ardiente, que amen la justicia y odien la iniquidad. Consérvalos fuertes para que jamás claudiquen delante del mundo y sus vanidades. Guía sus pasos por sendas de prudencia y protege su pureza para que siempre se acerquen con dignidad a tu altar. Que delante de sus ojos esté siempre tu sacerdocio adorable, a fin de que consagren sus vidas a su glorificación y servicio, y puedan gozar eternamente de tu amor. Así sea. Señor, danos sacerdotes. Señor, danos sacerdotes. Señor, danos muchos sacerdotes. Señor, danos muchos sacerdotes. Señor, danos muchos sacerdotes santos. Señor, danos muchos sacerdotes santos. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. De cuerpo y de mente. Oremos. La sagrada comunión del cuerpo y de la sangre de tu unigénito nos aleje, Señor, de las cosas pasajeras, para que podamos, a ejemplo de Santa Marta,
crecer en sincera caridad durante nuestra vida y disfrutar de tu visión perpetua en el cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios, que es amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Vivamos en paz.